Otra vez. Bueno, llegamos al fin de la jornada con la última conferencia. Una última conferencia que tiene un título simple, certero, son 2 palabras y que tiene que ver con esta bandera que vemos hoy aquí, la bandera castellana. El título de la conferencia es Reivindicar Castilla. Creo recordar que era Claudio Albornoz aquel que dijo: Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla, entendiendo la España democrática y la España moderna, ¿no? Aquella España que nosotros combatimos, aquella España que nosotros queremos cambiar hacia esa España victoriosa, junto con Castilla y con todas aquellas de sus comunidades y sus identidades representativas. Está con nosotros hoy Eduardo Núñez, todos nosotros le conocemos, al menos la gran mayoría. Eduardo Núñez es una persona que durante muchos años fue afín al MSR, no sé exactamente durante cuántos, pero tengo unos cuantos, ¿no? Fue afín al MSR, es una persona que, además de ser el que lleva la Asociación de Amigos de León de Grel, él ha estudiado psicología en la Universidad Complutense de Madrid y es un excelente orador. Por otro lado, me gustaría contaros, antes de empezar la conferencia, ya que estamos llegando al fin de la jornada, recordaros que allí en esa esquina del local tenéis un puesto de Enrique Uribe, de la editorial Barbarroja, y en el que podéis comprar varios libros, entre ellos concretamente libros del camarada Manuel Galeana, que tenéis la oportunidad de que está aquí y que además puede firmarlo. O sea, es una gran ocasión que yo personalmente aprovecharía. Ya la aproveché en su día, por si. Sin ir más lejos, doy paso a Eduardo y a una buena reivindicación de Castilla. Muchas gracias. Gracias a ti, Santiago. Gracias a todos por haber asistido y gracias a Cele por invitarme a dar esta conferencia. Estoy muy agradecido y además que haya un público bastante numeroso. Es una conferencia que va a entroncar muy bien con la que ha dado esta mañana Enrique. Siento los que no habéis podido estar esta mañana porque es una conferencia magnífica, enhorabuena, es muy buena, y además que la mía va a entroncar muy bien con la tuya. Lo que sí es verdad es que la mía va a ser mucho más larga. Sí, aviso que es una conferencia, como a mí me caracteriza, densa y larga, ¿no? Entonces, bueno, pues lo digo para que os sintáis cómodos, porque va a ser un poquito larga, ¿no? Reivindicar Castilla, ¿por qué Castilla? Y bueno, ¿por qué no Cataluña? ¿Por qué no Galicia? ¿Por qué no cualquier otro pueblo, ¿no? Evidentemente no se trata de reivindicar solamente Castilla, ¿no? Pero como somos castellanos y estamos en Castilla, pues por eso vamos a hablar de Castilla. Naturalmente hay que reivindicar todos los pueblos, porque frente a la globalización, frente al mundialismo, frente a la aldea global, solamente está el discurso de las identidades, ¿no? El sistema tiene 2 vertientes, que es el capitalismo y el mundialismo. Entonces, frente a eso solamente hay dos vías de oposición, que es frente al capitalismo el socialismo, y frente al mundialismo o el cosmopolitismo, las identidades, no hay otras. Las identidades es la causa de los pueblos. Naturalmente hay que reivindicar Castilla, como hay que reivindicar Cataluña, como hay que reivindicar Galicia, como hay que reivindicar Euskal Herria, como hay que reivindicar Gales, como hay que reivindicar Escocia, como hay que reivindicar Flandes, etcétera, etcétera. Hay que reivindicar todos los pueblos. Pero vamos a centrarnos hoy en Castilla porque, si bien es verdad que hay que reivindicar todos los pueblos, como muy bien decía Santiago, citando a Claudio Sánchez Albornoz, Castilla hizo a España, pero España deshizo a Castilla. Esa es una gran verdad. Es así, es así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que a diferencia de un catalán o un vasco, que ellos tienen muy clara cuál es su identidad cultural, los castellanos, por desgracia, no la tienen clara. Entonces, tú, un catalán o un vasco que se sienta español, te va a decir, yo soy catalán y soy español. Pero un castellano no te va a decir, yo soy castellano, te va a decir, yo soy español. Pero no tienen esa identidad de sentirse castellano. Esto es un desastre motivado por el estado nefasto de las autonomías, ¿no? Esta mañana lo comentaba muy bien Enrique en su conferencia. Bien, había un filósofo de estos de progre, se llamaba Gianni Battimo, italiano, que es una especie de Fernando Savater, pero en Italia. En los años 80 era muy conocido, y él decía que la madurez se identifica con la renuncia a la identidad y con que haya que vivir, pues, la capacidad de vivir sin patria. Eso es lo que él entendía por la madurez.
es decir, sin raíces, renunciando a la identidad, negándose todos los parámetros del ser humano que no sean la esfera meramente física de los intereses individuales o económicos, ¿no? O sea, eso es un individualismo pequeño burgués, una negación del hombre integral, y es el discurso de todas las ideologías de la modernidad, que es lo que defienden, ¿no? Es decir, el hombre es reducido a su esfera productiva, de productor-consumidor. Simplemente es una apología del sistema capitalista, es digamos, la ideología que sustenta el capitalismo. El hombre es un productor-consumidor y se reduce a su actividad productiva, nada más. Por lo tanto, todo lo que sean identidades, fronteras, pueblos, naciones, etcétera, etcétera, molesta. Molesta para el discurso que quiere un solo mundo y un solo mercado mundial. Frente a eso, nosotros solamente podemos oponer lo que hemos dicho, ¿no? El discurso de las identidades. Bien mirado, centrándonos en Europa, ninguna de las transiciones desde los modelos políticos tradicionales a las naciones modernas de Europa se parece a las demás. En el caso de España, España no cuenta con la homogeneidad étnica de Alemania, por ejemplo. Alemania es un país mucho más homogéneo que España. En Alemania es solamente una lengua y solamente una cultura, y en España pues hay varias lenguas, varios pueblos, varias culturas, y esto es lo que hay que entender, ¿no? Por eso no es lo mismo. No es lo mismo Alemania que España. Tampoco es lo mismo los intentos que ha habido en España de laminar las identidades étnicas que tenemos en España, comparado con lo que se ha hecho en Francia, en el modelo centralista francés, que ha sido en este sentido mucho más efectivo desde el punto de vista centralista jacobino, anulando las identidades de los pueblos, ¿no? De hecho, el centralismo español es un modelo de imitación del modelo centralista francés, que se inaugura con el primero de esa dinastía tan simpática de los Borbones, que fue Felipe V, que aplica aquí el modelo centralista borbónico francés cuando él vence en la guerra de sucesión. Ni tampoco la nación eje del proyecto español, es decir, Castilla, ha conservado su especificidad frente a las demás y ante la propia España, con la que se ha mimetizado y en la que se ha diluido, como por ejemplo lo ha hecho Inglaterra en el Reino Unido, porque es verdad que Castilla es a España lo mismo que Inglaterra es al Reino Unido. Sin embargo, Inglaterra yo creo que ha conservado más su especificidad que Castilla, ¿no? Es decir, es verdad que un poco Inglaterra es el centro que reúne a todo el conglomerado de naciones que es el Reino Unido. Está Gales, está Escocia, está Irlanda del Norte, pero por lo menos yo creo que Inglaterra sí que tiene más, ha conservado un poco más su especificidad de lo que es Castilla, ¿no? Desvanecido el sueño imperial español, y dado que España no se ha reestructurado de una manera nueva, la identidad de España se percibe por todos como un problema. Ya decía Ortega, hablaba del problema de España, hablaba de la España invertebrada. El hispanista británico Gerard Brennan hablaba del laberinto español, una palabra muy significativa, la de laberinto. Esta mañana además lo hemos comprobado a pequeña escala, ¿verdad, Enrique? Donde hemos estado hablando un poco del tema de español y cada uno tenía una opinión. Pues yo no estoy de acuerdo, pues yo tampoco estoy de acuerdo, cada uno tiene una opinión diferente, lo cual es muy español, ¿no? Y luego, pues ante este problema, el problema de España, que es el problema de la identidad, la guerra y la conquista ha sido la solución siempre más sencilla, ¿no? Por lo tanto, la identidad era y es el problema de España. El problema de España es el de la identidad. Y es que España es un problema con difícil solución. Esta es la realidad. Entonces se ha intentado desde hace mucho tiempo solucionar, pero bueno, pues, desde la perspectiva de la modernidad se ha intentado hacerlo desde el campo ideológico del liberalismo, ¿no? Entonces, cuando hay una identidad débil, pues los pivotes del discurso del sistema, pues ya sabemos dónde reposan, ¿no? Incluso los supuestos nacionalistas, que esta mañana lo hablábamos, el nacionalismo catalán. Bueno, vamos a ver. ¿Qué discurso nacionalista puede decir, como sucede en la Generalitat, donde los organismos políticos y culturales que lo gestionan vienen a decir que todo el que vive en Cataluña es catalán? Es decir, un senegalés, un nigeriano, un árabe que llega allí es catalán, hace un curso acelerado de catalán y ya es catalán. Yo me pregunto qué clase de nacionalismo es ese. ¿Eso es nacionalismo catalán? Me parece que eso es tan mundialista como lo puede hacer cualquiera de los partidos estatales, ¿no? Es decir, ser catalán se define, digo catalán como puede ser cualquier otro pueblo, porque nuestro nombre figura en el padrón de un municipio de cualquiera de las provincias que conforman una comunidad, sea el apellido Nguema, Ali, Malenkov, Li o el que sea. No sé si se entiende un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que esto es para que os hagáis una idea de que los supuestos nacionalistas son pseudo-nacionalistas, porque en realidad no lo son, ¿no? Es decir, en otras palabras, el catalán es un adjetivo aplicado a un hecho administrativo
el catalán o el pueblo que sea, como digo, y no un hecho étnico. Con lo cual, volviendo a este tema, lo de la luz de Trento y el martillo de herejes, que decía Menéndez Pelayo, o la bienintencionada unidad de destino universal, que decía José Antonio, eran fórmulas que buscaban la síntesis entre lo que se sabía que no había coagulado. Entonces, nos encontramos con que en el campo del otro lado, en el campo que podemos llamar españolista, el paradigma que impera es el paradigma liberal, es decir, la unión que se invoca con España es un marco administrativo. Un marco administrativo donde es el documento nacional de identidad el que aúna a los españoles. Por decir la campaña famosa que hacía Rosa Díez de UPyD, señalando un DNI diciendo lo que nos une a los españoles. O sea, lo que nos une es un DNI. Esta es la ciudadanía que une a los españoles. Un documento administrativo, es el documento nacional de identidad. Por lo tanto, el liberalismo es el que marca un poco este problema, ¿no? El problema de la solución de los pueblos de las identidades, ¿no? Es decir, es la forma equivocada como se tiene que solucionar este problema, ¿no? Lo que sucede es que esto viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, viene de muy atrás, y entonces hoy, para centrarnos un poco hoy, después de este preámbulo referido al problema de España, vamos a centrar en Castilla, que es el tema que nos ocupa. Claro, el problema de la historia de Castilla es que también es muy larga, es muy antigua, y entonces, bueno, pues ahí habría que remontarse a mucho tiempo y sintetizar esto no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a empezar por hacer unas recomendaciones bibliográficas. Por ejemplo, si conoces el libro de Antonio Hernández, de Las Castillas y León, Teoría de una Nación, es un libro que luego sacó Editorial Retorno, que luego sacó el de Teoría de las Españas, y ahora hay otro que está pendiente de salir también, y enfoca muy bien lo que es el problema de, vamos a ver, lo que es la idea de Castilla, ¿no? Entonces, luego lo comentaré a lo largo de la conferencia, pero para explicar lo que es el origen de la nobleza, o más bien, más que del pueblo, de la nobleza castellana, el mejor libro que hay es este, de Antonio Hernández, donde se dan los mejores argumentos para explicar cuál es el origen de la nobleza castellana, que es un origen godo, porque los visigodos eran un pueblo germánico y la presencia germánica en Castilla es destacadísima, ¿no? Hay una hipótesis, que es la hipótesis del origen cántabro-asturiano, que es la vieja tesis marxista de los años 70 de los historiadores Barbero y Vigil, que todavía se sigue manteniendo en las facultades de historia, tesis completamente destruida desde todos los puntos de vista en investigaciones posteriores, fundamentalmente en el libro de un profesor de Deusto, que es Armando Vesga Marroquín, concretamente en el libro Los orígenes hispanogodos del reino de Asturias. Y luego, por supuesto, todos los de Claudio Sánchez Albornoz, que es el mejor historiador medievalista español, que fue además presidente de la República en el exilio, con lo cual nada sospechoso de ningún tipo de ideología reaccionaria, ¿no? Porque además él no volvió a España hasta que no murió Franco. Lo que sí es cierto, y lo hablábamos esta mañana, es que parte de la nobleza visigoda que había en España cuando se produce la invasión musulmana se pasó al Islam, se convirtió al Islam y fue la creadora de la civilización de Al-Ándalus. Y la otra parte de la nobleza visigoda fue la que dio nacimiento a los diferentes reinos cristianos, ¿no? Entonces ahí se produce una especie de guerra civil que comentábamos a lo largo de esta mañana, pero sí es verdad que es curioso cómo los textos estos que comentaba de Barbero y Vigil, estos historiadores marxistas de los años 70, ya no porque sean marxistas y tengan su propia interpretación de la historia, sino porque son de los años 70 y evidentemente las teorías van evolucionando, sus tesis han sido posteriormente, como he dicho, revisadas y anuladas en este libro que he comentado antes, sin el cual no se puede tener ni la más mínima noción de antropología física ni de etnogénesis de los pueblos hispánicos, ¿no? Entonces, bueno, pues además es un libro que confirma las tesis de Claudio Sánchez Albornoz a este respecto. Bien, para todos aquellos interesados en la problemática castellana es muy conocida la disparidad de opiniones relativas a los orígenes, límites o características de Castilla sobre quiénes la integran a día de hoy y quiénes no. Las distintas visiones nacen de aproximaciones muy diferentes de la historia castellana, así como de percepciones poco coincidentes sobre la realidad, o mejor, si lo vemos de una manera diacrónica, sobre las realidades que se esconden tras los conceptos de pueblo y de nación. Yo estoy muy harto ya de esta polémica, y he visto ya en el ámbito castellanista tantos mapas de Castilla como castellanistas hay. Cada uno tiene su opinión y he visto un montón de mapitas de Castilla que de un momento y demás a tomar por saco todo, porque es una locura, ¿no? Entonces, a mi juicio, la esterilidad del interminable debate sobre el quién de los castellanos
es un debate tan interminable como estéril, radica en parte en no haberse abierto los necesarios espacios de reflexión sobre los conceptos que he dicho de pueblo y de nación, ¿no? Ni sobre qué es un pueblo hoy, qué fue un pueblo en el siglo XVI y qué era, si es que existía entonces, un pueblo en el siglo IX, por ejemplo, ¿no? Así, con mucha alegría, se ha hablado, por ejemplo, del ansia de libertad de un pueblo concejil, los concejos, cuyo Volksgeist, o sea, el espíritu del pueblo, se trenzaría alrededor del principio de libertad individual, de las libertades individuales, frente al resto de los pueblos de la península, que estaban muy cómodos en su situación de opresión feudal, eclesial o del tipo que sea, haciendo de los hombres de behetría medievales de la Castilla del Norte, o de los patricios urbanos de las comunidades de villa y tierra, lo cual es aún más esperpéntico, una especie de representantes de la Comuna de París, ¿no? Y nada malo tiene proyectar esas fantasmagorías de nuestras mentes hacia el pasado. Eso viene muy bien incluso para redactar una novela histórica entretenida, pero así solo se ha logrado enmarañar aún más la madeja, que si se hubiera tirado de otros hilos, pues hubiera sido posible que en la actualidad no fuera tan lioso o tan desalentador la imagen de ese rompecabezas, de ese laberinto que decía Gerald Brenner, ¿no? Yo estoy convencido de que los discursos sobre la personalidad de Castilla y las propuestas políticas de reconstrucción nacional ha habido demasiado historicismo, demasiado perspectiva historicista. Yo escribí hace tiempo a un buen amigo, a propósito de la última ocurrencia de un castellanista en una polémica que tuvimos en las redes sociales, le dije una cosa que además os lo voy a leer literal porque creo que viene al caso. Yo le decía: ¿esta persona se ha planteado en verdad cuáles son los criterios que definen a un pueblo? ¿Se ha planteado si esos criterios de conocerlos cambian diacrónicamente, es decir, a lo largo del tiempo? ¿Cómo y con quién se repueblan o no los territorios leoneses? La cuestión leonesista de la que hablaré al final de la conferencia. ¿Cuál es la relación real durante 1200 años de existencia del ente político que nace en Cangas de Onís, es decir, en Asturias, entre los modos de autopercepción social de ese pueblo? Porque si no estamos seguros de que la categoría de pueblo con la que nosotros trabajamos en sociología, en etnología y en política desde el siglo XIX, en la que se conjuga la ideología liberal del igualitarismo y el romanticismo, etcétera, etcétera, se puede aplicar ni de lejos antes del siglo XVIII, ¿cómo nos atrevemos a pontificar con tanta alegría sobre los límites y pertenencias antiguas y modernas, ¿no? Entonces, hay un pecado en el nacionalismo historicista que lo paraliza, y es la búsqueda obsesiva en el pasado de una identidad sin matices, clara, objetiva, constatable y reivindicable sin más. Y esto se trata de un imposible y de un error, porque el nacionalismo de verdad es un pensamiento que está orientado hacia el futuro, no hacia el pasado. Entonces, es más importante lo que se ha de crear con los mimbres con los que uno cuenta actualmente de cara al futuro, que buscar en las quimeras que, al no ser reales, nunca van a ser aceptadas por todos por el hecho de no ser reales, ¿no? El pasado se ha de usar como un mito unificador y movilizador, pero nunca como una imagen a repetir. Por eso el nacionalismo no es una opinión a defender, sino un instrumento de una nación. Entonces, da igual cuál sea la nación, se ha de construir siempre hacia el futuro a partir del presente, ¿no? Presente que es de donde ha desembocado su pasado. Sería materia a tratar en un volumen muy grueso las razones de la perspectiva histórica que invalidan las pretensiones de una verdad única de todas y cada una de las propuestas sobre la identidad castellana que se han lanzado con el correr de los tiempos, ¿no? Y también sería muy engreído y muy estúpido por mi parte que en una conferencia, ni siquiera en un libro de muchas páginas, se diera solución a este problema. La intención de esta conferencia, por lo tanto, es mucho más modesta. Es poner sobre el tapete, poner sobre la mesa la necesidad de reflexión sobre categorías fundamentales para el análisis y la interpretación del problema de la etnia, del pueblo, y su empleo en el caso concreto del pueblo castellano. No se trata de dar soluciones, sino de señalar hacia otros caminos que han de recorrerse antes de determinar la naturaleza del sujeto político castellano. Porque lo verdaderamente importante, a mi juicio, es la supervivencia étnica y la reformulación política del pueblo castellano. Ambas en el marco de una transformación general de la cultura occidental. Y no la interpretación de un u otro periodo de la historia de Castilla desde una perspectiva historiográfica o historicista, ¿no? Esta es la cuestión que yo creo que debería de ser tenida en cuenta, ¿no? No ya nos metemos en si Castilla Condado, Castilla Reino, Castilla Corona, con León o sin León, con La Mancha o sin La Mancha, con Murcia o sin Murcia, con Palencia y Valladolid o sin ellas, con Andalucía o sin ellas, ¿no? Entonces yo creo que es más importante en un momento como el actual el plantearse que estamos en un momento de supervivencia étnica, y es algo que tenemos en común este problema a todos los pueblos de España y a todos los pueblos de Europa.
Entonces, el planteamiento de repensar el etnos, la etnia, el pueblo castellano, hay que partir de que este concepto, el concepto étnico, ya pone nervioso a la ideología dominante. Es un concepto antagónico con todas las ideologías de la modernidad en cualquiera de sus versiones. Ya decía un dirigente teórico de las Brigadas Rojas, Toni Negri, marxista evidentemente, que calificaba el concepto de pueblo como un concepto burgués, por lo que ello implica para la lógica marxista, mientras que desde el baboso discurso liberal progresista se escriben cosas como esta, voy a sacaros un libro, dentro de esta línea liberal progresista, que dice: parecería anacrónico, pero no lo es, que el siglo que debería de haber culminado con el triunfo definitivo de lo cosmopolítico, o sea, de lo cosmopolita, sobre lo más puramente anacrónico, sobre la insistente e intransigente articulación de los grupos a partir de conceptos tan equívocos y peligrosos como la nación, la comunidad religiosa y o étnica, con las fronteras asentadas sobre supuestos derechos históricos, hemos asistido a la claudicación de los esfuerzos más emancipatorios y rupturistas e incluso a la rearticulación de estas viejas ideas que, repensadas una vez más, emergen de las cenizas con una fuerza renovada. Esta es la ideología de Ciudadanos, la ideología de UPyD, es la ideología del discurso liberal progresista, ¿no? Entonces, estas viejas ideas de la comunidad, el pueblo, la nación o la identidad que resurjan, no pueden dejar de hacerlo mientras seamos humanos. Mientras seamos humanos no pueden dejar de surgir de las cenizas provocadas por las bombas de fósforo de los bombarderos anglo-norteamericanos, por lo cual es algo devastador para las hipócritas conciencias de las ideologías de la modernidad. Antropología, etnología, sociología son las disciplinas científicas que con más detenimiento han considerado al pueblo como objeto de estudio. Los pueblos son los protagonistas del devenir histórico. Los pueblos o las etnias, término con el que se los denomina en el ámbito científico, son formas comunitarias duraderas, que se caracterizan por un sentimiento de solidaridad común, resultado de una historia y de una cultura comunes, que la mayoría de las veces poseen una lengua común, así como también la conciencia de un origen común. No muy lejos de esta definición está la que ofrece Francisco Burillo, que considera la etnia como un colectivo humano con conciencia social de grupo, delimitado al menos durante un momento determinado de su historia, cuya homogeneidad y heterogeneidad de hábitos y costumbres hacen creer en la existencia de un origen, de sentimientos y de un destino comunes. Si bien es cierto, hay que reconocer que no hay unanimidad entre los etnólogos y antropólogos en cuanto a la definición de etnia o de pueblo. Pero sea como fuere, cada uno de los diferentes factores de pertenencia étnica, los mencionados y otros, podría tener un peso distinto en función de cada caso particular. Así, por ejemplo, entre muchos pueblos, la pertenencia a una confesión religiosa es más importante que la lengua, por ejemplo, en algunos casos. Sin embargo, para la antropología resultan básicos los aspectos biológicos de un pueblo, es decir, la realidad como comunidad de ascendencia y reproducción y los mecanismos instintivos que rigen su nacimiento, desarrollo y disolución, porque los pueblos nacen, se desarrollan y mueren exactamente igual que cualquier otro organismo vivo. Y nada, ni nadie nos puede garantizar que un pueblo no pueda desaparecer. De hecho, ha habido pueblos y etnias que han desaparecido. Entonces, nada nos garantiza que nuestros pueblos vayan a ser para siempre. Si nosotros no nos ocupamos de ello, podemos desaparecer, pero incluso físicamente, ¿por qué no? Ya ha habido etnias en el Amazonas que han desaparecido. Y desde un punto de vista etnicista que yo defiendo, la desaparición de cualquier etnia del mundo es una desgracia. Porque cuando desaparece un pueblo, desaparece una cultura y una forma de entender el mundo, de interpretar la naturaleza y de entender la vida. Entonces, eso es una desgracia. Es así, sea el pueblo que sea, da igual. Por lo tanto, ya digo, nada nos garantiza que ningún pueblo vaya a existir eternamente. De este modo, la aproximación a la problemática de los pueblos exige el manejo de un instrumental teórico, de unos conceptos teóricos, elaborados por las ciencias que he mencionado antes, y entre ellas una nomenclatura precisa que defina con mayor exactitud posible los conceptos teóricos empleados. Más adelante ofreceré algún ejemplo de un uso bien intencionado y no erróneo desde la perspectiva histórica que se emplea, pero que resulta desorientador si la cuestión tratada pretende, digamos, tratar este tema de estas conclusiones, ¿no? No obstante, y dada la naturaleza de esta conferencia, voy a tratar de limitar a mencionar y definir brevemente algunos de los principios, de los principales conceptos teóricos que están tomados de la antropología, que son básicos para entender, para hablar de cualquier pueblo, de cualquier tema étnico, ¿no? Que son los siguientes. Entonces,
es que es fundamental entender estos conceptos, si no, no podemos hablar de nada, ¿no? De antropología. Uno de ellos es la etnogénesis. Etnogénesis, ¿qué quiere decir? Etnogénesis es el nacimiento de los pueblos. La etnogénesis es el nacimiento de los pueblos. Es decir, es el proceso de transformación y nueva formación de grupos étnicos. Los sucesos y procesos concretos que conducen a la formación de nuevos grupos étnicos son de naturaleza histórico-política, como por ejemplo la unión voluntaria de diferentes tribus, la disgregación de un pueblo en grupos más pequeños, o la conquista y sometimiento de una población distinta, pero implican siempre un proceso de naturaleza biológica. En todo caso, existe una evidente tendencia a que los pueblos que son cultural y antropológicamente más próximos se vinculen entre sí con más facilidad para crear unidades étnicas nuevas, o nuevos grupos étnicos, que lo hagan pueblos más alejados entre sí desde esos puntos de vista, es decir, desde el punto de vista cultural y antropológico. La fusión con grupos halógenos o más distantes se produce por lo general solo como consecuencia de conquistas y la mayoría de las veces sin que haya una voluntad previa de dicha fusión. Los conquistadores normalmente en un principio se suelen separar por regla general mediante la prohibición de matrimonios mixtos con los conquistados o los sometidos, proceso que solo acaba produciéndose con el paso del tiempo, pero de mucho tiempo. Por su parte, la etnogénesis, como digo, sería el nacimiento de pueblos. Otro concepto sería el de etnolisis. Etnolisis es la disolución de pueblos. Pero la disolución de pueblos no es una desaparición física. Es decir, se trata del proceso mediante el cual un pueblo desaparece como sujeto de identificación colectiva. Lo que no implica la desaparición física de sus miembros, de sus integrantes, sino que estos pierden su referente de identidad y lo sustituyen por otro. Es decir, no es una desaparición física el tema de la disolución de pueblos como etnolisis. Por lo tanto, los procesos de etnogénesis implican procesos de etnolisis, para que esto se entienda en el caso de España. Cuando hablamos de galaicos, de astures, de carpetanos, que hablamos esta mañana, de los cántabros, de los godos, de los romanos, estamos hablando hoy día de cosas que no existen, que no son reales. Todos estos pueblos dieron lugar a otros, no porque desaparecieron físicamente, sino porque se dan lugar a nuevos etnos, nuevos grupos étnicos, por los procesos que he comentado. Los grupos de etnogénesis dan lugar a estos procesos de etnolisis, de desaparición de grupos para que formen otros, ¿no? Y así, luego lo comentaremos, los astures y los galaicos dan lugar a los leoneses, cuando se forma el Reino de León, y los cántabros y vascongados van a dar lugar a los castellanos. Cambia el nombre, se crea un nuevo etnos, no es que desaparezcan físicamente, pero se da lugar a un nuevo grupo étnico, ¿no? Entonces, por eso a mí me hace mucha gracia cuando yo hablar por ahí de la Castilla celtibérica. Estupidez. La realidad de los pueblos que hay hoy en España parte del hecho histórico de la repoblación que acompaña y sigue la reconquista. De ahí parte. O sea, hablar de lo de antes pues puede tener un interés histórico, podemos hablar también de Obrera Atapuerca y podemos hablar de muchas cosas muy interesantes, pero esa no es la realidad de los pueblos de hoy. La realidad de los pueblos de hoy es la que se forma como consecuencia de los repobladores que siguen a la reconquista. Por eso es fundamental la fusión entre diferentes grupos étnicos se realiza siempre como un proceso de asimilación alrededor de un centro organizador étnico-cultural o un núcleo de tradición, y estos grupos de población asimilados asumen la identidad étnica del centro organizador a la vez que se disuelven en él mediante los matrimonios que se van formando, ¿no? Así, desde el punto de vista biológico, etnogénesis significa eso, nacimiento de nuevos pueblos, la formación de una nueva comunidad de reproducción mediante la supresión de las barreras de protección antiguas, las barreras de reproducción antiguas, y la erección de otras nuevas. Con la recepción de halógenos, un pueblo puede variar en mayor o menor medida su forma y su esencia, o no, dependiendo del grado de parentesco étnico de los halógenos en cuestión, en un proceso denominado etnomorfosis, a saber, proceso de fusión étnica en el que el grupo étnico resultante difiere en aspectos esenciales de los grupos originarios que se disuelven o se transforman perdiendo varios o todos los elementos que los caracterizaban hasta ese momento. Las más de las veces, el primer paso para la asimilación es la adopción de la lengua de otro pueblo. Dado que la lengua no es solo un instrumento de comunicación, sino que en cierta medida porta ya en sí un modo de pensar, porque pensamiento y lenguaje están íntimamente unidos, los valores y posiciones característicos de una cultura, el cambio lingüístico, comienza a preparar el cambio de civilización y el cambio de mentalidad. El proceso de asimilación solo llega a su fin cuando las barreras matrimoniales, esas barreras de protección o de reproducción que comentaba, han caído
y los grupos que hasta ahora estaban separados se han fundido en una nueva unidad. Una consecuencia esencial de la endogamia, en una región donde están en un espacio más cerrado, es un fenómeno que recibe el nombre de pérdida de antepasados. Voy a explicar en qué consiste este fenómeno de pérdida de antepasados. Cada uno de nosotros tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, etc. Remontándonos a la 10ª generación de nuestros antepasados, llegaríamos alrededor del año 1700, existirían ya 1024 antepasados. Y a la 20ª generación, dando más atrás, durante la Baja Edad Media, alrededor del año 1400, llegaríamos a la cantidad de antepasados que extendería incluso a más de 1 millón de antepasados. Si lo remontamos más en la historia, a la Alta Edad Media, a la Antigüedad o incluso a la Prehistoria, se alcanzarían cantidades fantásticas de miles de millones de antepasados. Sin embargo, dado que en el año 1400 no vivían 1 millón de veces más de personas que en la actualidad, evidentemente, resulta evidente que todos los miembros de una agrupación étnica dada poseen muchos antepasados comunes. La gran mayoría de los antepasados de un grupo étnico se repite sobre las diferentes líneas genealógicas coetáneas. Así, en el año 1500, cada antepasado aparece de media aproximadamente 4 veces entre los ancestros de una persona viva actualmente. En el año 1300 ya serían unas 50 veces más o menos, y en el año 1000 ya serían más de 1000 veces. De esto se deduce, por ejemplo, que todos los habitantes de los territorios que eran la corona de Castilla, repoblados con gentes cuyo origen último se remonta a las zonas repoblacionales de donde partieron los repobladores del norte de la península, tienen en común casi todos los antepasados que vivieron antes del año 1200. Tenemos los mismos antepasados. Dado que nuestros antepasados se encontraron cónyuge, por lo general en el seno de un territorio cerrado, reducido, delimitado, este fenómeno que digo de la pérdida de antepasados constituye sobre todo un fenómeno regional, como consecuencia de la endogamia, que decía. Y mediante la endogamia se practica en el seno de un pueblo, y las barreras matrimoniales levantadas frente a otros pueblos, se forman nuevas combinaciones características de rasgos a las que también contribuye el medio ambiente ecológico y cultural, ¿no? Los radios matrimoniales medios, es decir, las distancias entre los lugares de nacimiento de los cónyuges, ascienden en Europa hasta hace poco a unos pocos kilómetros, hasta hace poco. No obstante, siempre ha habido parte de la población, sobre todo los nobles, los comerciantes ricos, artesanos nómadas, funcionarios, soldados, que también han encontrado cónyuge fuera de su más pequeña patria, de su patria carnal, de su patria chica, ¿no? Sobre todo desde la ruptura del aislamiento por la abolición del feudalismo, cuando se queda abolido el régimen feudal y aparecen los nuevos medios de transporte a partir del siglo XIX que aumentaron las distancias y la movilidad de la gente, y entonces la gente se casaba pues, con personas más lejanas, ¿no? Que ya no eran de su pueblo, de su terruño. Sobre el plano genotípico, del genotipo, la consecuencia es que a día de hoy se puede determinar con precisión la pertenencia étnica de un individuo en base a sus rasgos genéticos. Por su parte, el ser humano percibe con mayor o menor conciencia las diferencias visibles sobre el plano fenotípico. El plano fenotipo, el que es visible, diferencias que se conforman en tanto que estereotipos de lo propio y lo ajeno parte de su identidad cultural. ¿Sabéis la diferencia que es genotipo y fenotipo, ¿no? El fenotipo es algo que lo que no vemos, es el ADN, son los genes, y el fenotipo es lo que se manifiesta. Por ejemplo, esto por las leyes de la herencia de Mendel, sabéis que hay genes que son recesivos y genes que son dominantes. Por ejemplo, el gen rubio es recesivo y el gen moreno es dominante. Es decir, un pueblo medio moreno, medio rubio, como es el pueblo español, llega un momento que fenotípicamente se manifiesta como moreno. Pero muchas veces se da el caso curioso de que los niños recién nacidos son rubios y con los años se hacen morenos, ¿no? Porque se produce ese fenómeno, ¿no? Y entonces hay quien ha dicho que llegará un momento que en el mundo la gente rubia desaparecerá, porque el gen rubio es recesivo. Esto es por las leyes de la herencia, lo cual no quiere decir que ese gen no lo tengamos, lo tenemos, pero no se manifiesta en el fenotipo. Bien, esa sería la parte un poco genética. Luego hay factores culturales, estabilizadores de identidad, como la conciencia étnica, los usos y costumbres y tradiciones comunes que preservan también la delimitación matrimonial y aseguran la frontera entre la esfera de lo propio y de lo ajeno. Se puede suponer que la importancia de un origen común y del fenotipo antropológico en la sociedad moderna ha decrecido, como consecuencia de esa mayor movilidad. Pero indudablemente, aunque haya decrecido, no ha desaparecido por completo,
pues si bien el parentesco en el pueblo, el parentesco étnico, es de un tipo distinto al tipológico racial, más allá de la enorme homogeneidad de las poblaciones europeas, que suelen ser bastante homogéneas a nivel genético, las investigaciones muestran que las fronteras lingüísticas y étnicas también son fronteras de frecuencia de rasgos morfológicos y genéticos. Por ejemplo, un italiano del norte, de la Padania, ahora que está de moda el tema de la Padania, se puede parecer más en su aspecto físico a un austriaco o un tirolés o un croata que a un italiano meridional, un italiano del sur o un siciliano. Sin embargo, en el caso de España, sabéis que los estudios que hay de haplogrupos, de marcadores genéticos, han delimitado que la composición o la realidad genética del pueblo español es parecidísima a la de cualquier otro país de Europa Occidental, muy parecida a la de los ingleses, a los irlandeses, por ejemplo, o a los franceses, muy parecida a nivel de marcadores genéticos de los haplogrupos, ¿no? de todo esto. Y sin embargo, el estrecho de Gibraltar, desde el punto de vista de los estudios genéticos, es una de las barreras genéticas más importantes del planeta. Hay una diferencia genética brutal entre un gaditano y un norteafricano, a nivel de estudios genéticos. Con lo cual, eso está diciendo que no hubo el mestizaje que nos han contado, ni muchísimo menos. Es un estudio de genética de poblaciones de un habitante del norte de África y de un andaluz, y hay unas diferencias en los marcadores genéticos brutales. Bien, pero esto ya es un tema que nos llevaría a otro campo, que es el de la genética de poblaciones. Hemos dicho lo que es la etnogénesis, el nacimiento de un pueblo, llevado a lo que es la etnogénesis castellana, el nacimiento del pueblo castellano. Uno de los versos del poema de Ferran González dice más o menos que en aquel pequeño rincón que era Castilla eran muchos los hombres que se habían juntado. Está haciendo referencia al fenómeno de el aluvión de godos que tras la invasión árabe se huyeron hacia el norte, se refugiaron en las cordilleras de Asturias y de Cantabria, huyendo del avance de la invasión musulmana del 711, ¿no? Algunas zonas del norte de la península, y la arqueología medieval lo ha constatado de una manera clara, especialmente Asturias y Cantabria, fundamentalmente Cantabria, conoce un proceso en aquel entonces, estoy hablando ahora del siglo VIII, años 700 y pico, como consecuencia de la invasión árabe, un proceso de un aumento demográfico brutal en el siglo VIII, como consecuencia de ese refugio de todos los godos que se refugian en la península, que no se puede explicar por causas endógenas, ¿no? En realidad, y la morfología del registro arqueológico, de la arqueología así lo avala, no es más que el producto de la llegada masiva de gentes procedentes del sur, que huyen hacia el norte de la península, en su gran mayoría desde la meseta septentrional, pero también desde más lejos. Las crónicas y los cronicones asturianos, que así se denominan, recogen ecos de estos hechos. Un ente político de nueva creación, que es el Reino de Asturias. Veis además aquí la bandera de Asturias, y veis la cruz de Asturias es una cruz visigoda. Sabéis, ¿no? Que la cruz de la bandera de Asturias es una cruz visigoda. La cruz de la bandera de Asturias. Es una cruz visigoda. Entonces, el Reino de Asturias organiza a toda esta gente que huyen del sur hacia el norte y se refugian allí, y estructura el territorio bajo su control. Y será desde estas zonas, de Asturias y Cantabria, teniendo como protagonistas a la gente que se ha estabilizado en ellas en los siglos VIII y IX, a grosso modo, desde donde comenzará el proceso fundamental de la etnogénesis castellana o castellano-leonesa, que es la repoblación del sur, de norte al sur, del norte al sur, como fue así en toda la península. Pero ¿cómo se estabilizan estas poblaciones en esos territorios septentrionales que podríamos llamar la etnogénesis castellana? Bueno, pues aquí es donde se debe entrar en juego la antropología y la sociología histórica, a lo que hemos aludido antes, ¿no? Sería el eje etnogenésico castellano. Y aquí es donde comienzan los problemas o los falsos problemas, ¿no? Porque es conocida la polémica que mencionaba antes de los profesores Barbero y Vigil sobre la naturaleza socioeconómica, y aunque como buenos marxistas ortodoxos les molestaba la palabra y la temática de manera que la obviaban, la naturaleza étnica del reino de Asturias, polémica continuada después por diversas razones, pero que en la actualidad puede darse por zanjada, salvo en la mente de algún nostálgico del marxismo o de algún nacionalista asturiano convencido de que son diferentes ellos de los demás. Y como no hay espacio para entrar en muchos detalles, basta decir que será el núcleo étnico que se autodefine como gótico, antes lo hablamos de la goticidad o del neogoticismo,
y que es demográficamente minoritario, pero mayoritario en cuanto a lo que era la élite, la nobleza que dirige el proceso de la reconquista, el que va a jugar en este papel del proceso de etnogénesis que se comienza a verificar en esas tierras de Asturias y entre esas poblaciones. Pero estos godos no son exactamente los anteriores, aunque es cierto que en ciertos aspectos no han cambiado mucho. El factor que los identificaba en el Reino de Toledo como tales era de naturaleza étnica, otro tema que requeriría muchas páginas, pero bueno, solo es otra cuestión. Pero la ideología que dotaba de sentido y de cohesión, que era el cristianismo, era compartida por el resto de grupos del reino, lo que se va a repetir en Asturias. En Toledo se repite luego en Asturias. Y es unido a otros factores, hace que el proceso etnogenésico no se manifieste como una reformulación de la goticidad, reformulada mediante los grupos hispano-romanos, sino como una lenta aparición de una realidad nueva en el marco de una nueva estructura política que va a exigir un nuevo balance. Los grupos que se saben y se reclaman como godos no ven durante los primeros 2 siglos en toda esta nueva realidad, sino un nuevo avatar del reino toledano, como decíamos esta mañana, del reino visigodo de Toledo, pero será su falta de especificidad ideológica que hace que coja su coherencia como grupo cerrado, lo que debilitará esa fuerza de atracción hacia sí de ese eje etnogenésico que solo perdurará con el paso del tiempo hasta nuestros días. Por el contrario, será el factor político, la pertenencia orgánica en función de la lógica feudal, en sentido general, en un sentido muy general, a un reino determinado, el que comenzará a actuar sustituyendo al factor étnico como elemento de identificación o de representación. Leoneses o castellanos son denominaciones que nacen y se emplean no como etnónimos, sino como adjetivos aplicables a un individuo que está encuadrado en una pirámide jerárquica, en una jerarquía, en cuya cúspide está el rey, que se sentaba en León, o el conde o el posterior rey o monarca, que se sentaba en Burgos. Esa es la única diferencia. Pero no identifican a un pueblo, por la sencilla razón de que en los primeros siglos de existencia de esos entes políticos no existe entonces ningún pueblo según las categorías actuales. Esta es la polémica del leonesismo. Si Castilla y León son un mismo pueblo o son 2 pueblos diferentes, ¿no? Yo no comparto las tesis leonesistas, de las que hablaré después, ¿no? Esta realidad es la que explica que en las tierras de las actuales provincias de Ávila o de Segovia, es decir, en la pura Castilla, más de media docena de poblaciones fundadas durante el proceso de repoblación se identifiquen con el nombre de castellanos. ¿Significa esto que no eran castellanos las gentes que habitaban el resto de poblaciones de esos territorios de Ávila y de Segovia, lo que permitía identificarse con ese nombre a los asentados en esos pueblos? En realidad, la mayoría procederá de zonas septentrionales castellanas previamente repobladas, unas minorías de Navarra, de territorios vascos, de Galicia, etc. Pero lo castellano está en el proceso de coagulación, en ese proceso de etnogénesis. Tiempo después, finalizado ese proceso de etnogénesis, un mismo proceso identificará a toda esta gente. Es decir, en aquellos tiempos se ponen las bases de todo tipo para la posterior coagulación o cristalización de un pueblo, de un nuevo etnos, que decía, cuando con el discurrir del proceso histórico que ha conducido hacia la modernidad se vayan consumando las respectivas etnolisis, que decía antes, esos diferentes procesos de etnolisis de las sociedades anteriores, a saber, godos, romanos, astures, cántabros, mozárabes, galaicos, lacetanos, etcétera, etcétera, que son los procesos de etnolisis que mencionaba antes, que dan lugar a castellanos y leoneses, con lo cual ya no tiene sentido hablar de todas estas cosas, ¿no? Sencillamente porque es hablar de algo que no existe, ¿no? Excepto en el caso vasco, que ahí sí que el pueblo vasco sí se ha mantenido en lo que es su especificidad o su identidad vasca. Y se van difuminando posteriormente sobre las que se articula después el régimen feudal. A partir de una coyuntura militar favorable al Reino del Norte, toda la meseta superior, septentrional, se convertirá hasta el siglo XII en un espacio vacío, que es el valle de la cuenca del Duero, cuyo vacío condiciona la naturaleza de frontera, de tierra de frontera, y de las campañas guerreras de unos y de otros, pero a la vez en el escenario de un grandioso y complejo proceso de repoblación y cristalización de ese fenómeno de etnogénesis. Imprescindible para hacerse una idea de lo que ocurrió es la obra de Claudio Sánchez Albornoz, Despoblación y repoblación del Valle del Duero. Es un libro fundamental en el que se trata este tema, libro que sería de lectura obligatoria
en las enseñanzas medias de nuestra nación, que por desgracia yo creo que nadie conoce, ¿no? Es decir, si hubo repoblaciones es porque antes hubo despoblaciones, por eso se tuvo que repoblar. Y esto se produce en toda la península de norte a sur. Desde las zonas de concentración de los refugiados no de los que hemos hablado antes, sino de los que estaban allí en el norte de la península, comienza una migración y repoblación hacia el sur en forma de abanico, como he dicho, pero que al mismo tiempo conoce el trasiego de repoblaciones asentados al principio en el oeste y que posteriormente emigran hacia el este. Es decir, hay una migración fundamentalmente de norte-sur y otra de oeste a este, pero fundamentalmente va a ser de norte a sur. Grupos que al principio se han asentado muy al sur han de regresar hacia el norte para volver a descender una generación posterior. Esto duró 8 siglos, como bien sabéis. Y así los rasgos sociológicos y lingüísticos de todo este enorme espacio castellano-leonés, de meseta y de montaña, ancha es Castilla, como se suele decir, entran en constante interacción, una interacción constante. Y las diferentes coyunturas geopolíticas exigen en los diversos espacios soluciones de diferente carácter político, institucional o económico, que pervivirán mientras sean útiles para dar paso a otras cuando las coyunturas cambien después, ¿no? Pero en términos antropológicos, esa constante interacción actúa sobre los descendientes directos de aquellas gentes que se reunieron en el norte, autóctonos o inmigrados, ¿no? Entonces son los pueblos actuales descendientes directos de aquellos repobladores del norte de la península. No es difícil descubrir la acción de los mecanismos descritos antes y cómo se verifica el fenómeno de la pérdida de antepasados que mencionaba antes entre las gentes asentadas en los antiguos espacios del norte del Valle del Duero, es decir, las tierras que se extienden del norte del Valle del Duero hacia el sur de aquella zona, ¿no? A partir del siglo XII y hasta finales del siglo XV, la corona de Castilla prosigue su expansión meridional hasta coincidir su frontera con la costa, llegando ese proceso hasta Cádiz y por lo tanto hasta Gibraltar. El mecanismo de ocupación, control y reasentamiento de poblaciones responde a la misma lógica repoblacional que el verificado al norte del sistema o de la cordillera central, si bien serán varias las modalidades en las que se lleva a cabo. Pero desde el punto de vista étnico, lo esencial es que se repite el mismo esquema de asentamiento de población septentrional y de expulsión y sustitución de la población musulmana, a medida que se va desplazando la frontera hacia el sur. El proceso será largo pero radical. Fue una auténtica operación de limpieza étnica, de expulsión y sustitución de la población musulmana por la que venía, como digo, del movimiento de norte a sur. Los protagonistas de aquel fenómeno eran los grandes contingentes humanos procedentes de, esencialmente, pero no solo, las dos mesetas. Y a ambos lados de ese abanico, en las zonas de Extremadura y por otro lado en la zona de Murcia y Almería, se dan contingentes humanos procedentes de repoblaciones fundamentalmente castellano-leoneses, pero también se unirán a esos ambos lados grupos de gallegos en el caso de Extremadura y de catalanes en el caso de Murcia y de Almería. En el caso de Murcia hay un fenómeno muy curioso, que es que los murcianos utilizan el sufijo ico. Y el ico, evidentemente, esto es consecuencia también de la repoblación. El ico, ¿sabéis quién dice ico en España? De ahí viene el ico también en Murcia, ¿no? Cuando un murciano dice, nos tomamos un cafetico, eso viene precisamente del fenómeno de los repobladores de la Reconquista. De ahí viene ese fenómeno, ¿no? Entonces, es interesante que en el sureste de la península, a pesar de su importancia numérica, los catalanes se disuelven en el eje etnogenésico castellano. Por ejemplo, en Almería pues, hubo en torno a un 15% de repobladores catalanes, hasta tal punto que es el único caso en Andalucía donde el escudo de Almería tiene las 4 barras de la bandera señera, de la bandera catalana, por este fenómeno de que tuvieron un 15% de repobladores catalanes en Almería, ¿no? Mientras que en el oeste, en la parte de Extremadura, la homogeneidad de los grupos en el proceso de asentamiento y el posterior aislamiento ha permitido que se continúe hablando gallego en algunas de las poblaciones extremeñas. Se sigue hablando todavía gallego, ¿no? Lo cual fue un fenómeno de neolisis frustrado, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente los repobladores de Extremadura van a ser castellanos y leoneses exactamente igual que en Andalucía. Y en el caso del Reino de Valencia, pues van a ser fundamentalmente catalanes y en menor medida también aragoneses, ¿no? Es decir, es un fenómeno de norte a sur en toda la península.
Como digo, esto se ve también en la heráldica, en los escudos heráldicos de todas las provincias. Por ejemplo, los escudos de Andalucía, Castillos y Leones están en el escudo de Córdoba, en todos los escudos de Andalucía lo veis. Entráis en la Catedral de Sevilla y vais a ver más recuerdos castellanos que en cualquier pueblo de Castilla. Otro fenómeno curioso, vais a la Alpujarra, en Granada, y os encontraréis muchos pueblos con nombres gallegos. Los pueblos de la Alpujarra, en Granada, ¿no? La provincia de Granada. Cierto, estos son recuerdos de los repobladores de la Reconquista. He sabido, por ejemplo, la ciudad de Sevilla, cuando llegan los repobladores en la época de Fernando III, la ciudad de Sevilla quedó durante 3 días completamente desierta. Se tuvo que repoblar con los repobladores del norte. En el caso de Jaén, como sabéis, en la Carolina, tuvieron que venir repobladores bávaros de Baviera. La Carolina ya es posterior, ¿no? Pero porque todo eso quedó desierto, quedó despoblado y por eso se tuvo que repoblar. Así, desde la perspectiva étnica, los territorios meridionales de la Corona de Castilla se embarcan en el mismo proceso de cristalización étnica que no ha acabado de consumarse tampoco en las tierras del norte. Al final de la Edad Media se verá la consolidación de un sentimiento de pertenencia común y la cristalización de una misma autopercepción de las gentes que viven en buena parte de las tierras de la Corona de Castilla, abstracción hecha de los grupos que poseen rasgos definitorios diferentes y que se han embarcado en sus respectivos procesos etnogenésicos, como son fundamentalmente gallegos y vascos, de manera evidente, pero también los asturianos. Pero la enorme extensión geográfica alcanzada por el proceso repoblador, en el caso de Castilla, implicará con el tiempo también procesos de deriva cultural, lingüística y genética que irán particularizando comarcal o regionalmente algunas zonas del dominio étnico castellano, castellano-leonés. Estos que se dan una serie de factores políticos, ideológicos y biológicos que no se han producido en el caso de la Corona de Castilla. ¿Y qué pasa con León? Ahora voy a enfocar el tema de la polémica del leonesismo, ¿no? De la polémica con el caso de los leonesistas cuyas tesis yo decía que no comparto. ¿Y León? Pues vamos a ver, León tuvo su propio reino. El reino de León se crea en el siglo X, en el año 910, formado por astures y galaicos, que pasan a denominarse leoneses, y funciona durante aproximadamente 3 siglos, porque en el año 1230, reinando Fernando III, se reunifica el reino de León con el reino de Castilla, se vuelven a reunificar, ¿no? Entonces es verdad que tuvo su propio reino, como también Murcia tuvo su propio reino y hubo muchos reinos. En la Alta Edad Media y en el contexto conquistador, repoblador, comenzaron a aparecer elementos que podían abrir las puertas a procesos etnogenésicos muy diferentes. La transformación general del latín, que se hablaba entonces en las zonas del sur de la cordillera, comenzaba a asumir unos rasgos específicos que anunciaban la cristalización de una lengua neolatina en contacto permanente con las transformaciones en proceso de Galicia, Asturias o la marca oriental, que acabará conociéndose como Castilla, que fue primero un condado, luego un reino y finalmente la corona. El enfrentamiento político de las élites del reino leonés con las del condado y luego reino castellano presagiaban un futuro de colisión entre dos entes que luchaban por un mismo espacio geopolítico. Los sentimientos nacidos de las solidaridades que se estaban coagulando entonces, al asumir la bandera del rey o del conde que fuera, empezaba a extenderse ampliamente por los habitantes de uno y de otro reino. Sin embargo, existían otros factores que ejercían una fuerza contraria a esta que he mencionado, a empezar por la identidad étnica evidenciada por una misma analogía que luego se da además en el idioma, que es un latín evolucionado que se hablaba en ambos territorios. En ambos territorios se hablaba la misma lengua, que era un latín evolucionado. Esto, por ejemplo, lo comenta Ramón Méndez Pidal en su libro Orígenes del Español. En los territorios se hablaba en la misma lengua, que era un latín evolucionado. Tras la reunificación política que sigue a la aventura secesionista de los condes castellanos, las instituciones políticas centrales comunes fue otro factor que no coadyuvó a la consolidación de una nacionalidad leonesa. Es innegable que el leonés continúa, la lengua leonesa, continúa hablándose en nuestros días, eso es innegable, y que es una absoluta necesidad que las comunidades que lo hablan, donde se sigue hablando todavía, lo preserven y que su uso se extienda a todos aquellos que lo sientan como propio y como fuente de arraigo y de vinculación con sus antepasados y lo conviertan en un instrumento vivo de su comunidad. Pero también es cierto que la realidad etnológica de las poblaciones del llano y de la montaña que todavía lo conservan es análoga a las de la lengua castellana. Por ejemplo, hay muchas similitudes etnológicas entre las comarcas montañosas leonesas y riojanas, ¿no?
Con esto no pretendo proponer ninguna solución al dualismo castellano-leonés. El único interés que pretendo es señalar que la complejidad del problema necesita enfoques más amplios que el meramente histórico. Y quiero proponer aquí un ejemplo de lo que mencionaba más arriba anteriormente sobre la necesidad de una terminología lo más exacta posible para evitar los problemas de la descontextualización. Escribe un medievalista que es catedrático de la UNED, José Luis Martín, dice, un libro que se llama Las Cortes Medievales, dice: mayor interés tienen las cortes celebradas en Valladolid en 1293, por separado para castellanos y leoneses, que exigirán, como aragoneses y catalanes 10 años antes, el reconocimiento de sus diferencias nacionales. Estas no impidieron que unos y otros presentaran agravios al monarca. En el contexto, en el contexto de la exposición de este autor, el término nación está justificado por la connotación que tiene en ese contexto para el lector al que se dirige su obra, que era un libro fundamentalmente de divulgación. Pero quien lea eso, como prueba de que había coagulado una realidad étnico-nacional en los leoneses y castellanos, estará completamente desorientado. Los representantes leoneses en Cortes proceden de territorios étnicos muy diversos y pertenecen a grupos sociales privilegiados. León posee, en este caso, un valor territorial imperial, pero la forma de expresión de este medievalista puede hacer confundir a quien busca encajar este tema de una forma, como digamos, barrer para su lado, ¿no? para su interés. Pero en general, y muy resumidamente, para mí, y me repito lo expuesto antes, todo pueblo surge de un proceso de etnogénesis en el que la fuerza resultante procede de la interacción de dos vectores, del vector biológico y del vector cultural. Ambos vectores, por los demás, estrechamente vinculados y condicionados ambos dialécticamente. Con todo, si hay que aislar un elemento básico en el nacimiento y la conformación de un pueblo, sería el vector o el factor étnico-biológico, es decir, la naturaleza del conglomerado humano a partir del cual, por crecimiento biológico y expansión territorial, se forma un pueblo. Al consumarse el proceso de etnogénesis, ese conglomerado humano adquiere conciencia de sí mismo y cristaliza definitivamente lo que la etnobiología denomina unas barreras de procreación, que, como decía antes, son los individuos de un grupo que establecen unas barreras biológicas y culturales, más allá de las cuales es muy difícil, está mal considerado, prohibido o sencillamente es imposible encontrar una pareja reproductiva. Y así los pueblos en conformación, que se están formando, podrían definirse como bolsas de reproducción interna para entenderlos. Y esas barreras de procreación, biológicas y culturales, en su faceta cultural, se basan en una ideología de ese grupo en formación que en la Edad Media europea fue el cristianismo. La Edad Media europea. Así como en consideraciones de carácter geográfico, pues como que los miembros de los pueblos antiguos matrimonian en un espacio cerrado, ¿no? Que en algunos casos se han visto pues, muy condicionados por un proceso de migración lenta pero intensa, como el caso de la repoblación peninsular. Entonces, como digo, bueno, pues individuos procedentes de un excedente de las zonas originarias pues vuelven a encontrarse generación tras generación en asentamientos cada vez más alejados del territorio de fundación, pero es esencial en su inmensa mayoría procedentes del mismo núcleo originario. Así, en el caso de la Corona de Castilla, la clave está, a pesar de que haya mucha gente que por motivos distintos y a veces enfrentados pretendan otra cuestión, está la clave en el proceso de repoblación medieval, el proceso de repoblación de la península de la Edad Media. De este proceso deriva la enorme homogeneidad étnica y la relativa homogeneidad fenotípica de cada una de los reinos peninsulares. De aquí deriva la práctica identidad genética de toda la meseta y el modelo de repoblación de la llamada Extremadura del Duero, desde Segovia hasta Salamanca, es un ejemplo paradigmático por lo bien estudiado, pero más al norte el proceso fue no solo el mismo, sino que la identidad de los repobladores surgidos de la cornisa era todavía más intensa por lo cercana en el tiempo y en el espacio. En constante interacción con este fundamento biológico, en su aspecto anímico, es el predominio de este tipo, y el medio político-social va moldeando además la imagen de un pueblo. Tras los estadios iniciales de este proceso, comienza una repetición, generación tras otra generación, de los rasgos culturales esenciales formulados durante esos estadios iniciales. Las transformaciones se producirán, naturalmente, en el ámbito de lo anímico, como hemos dicho,
y de ese proceso de conformación de un pueblo en función de las circunstancias políticas, económicas y sociales del momento, que en aquel momento es el feudalismo, y de la concepción del mundo que se ha asumido por un pueblo en formación, que en aquel momento era el cristianismo medieval, obviamente nada que ver con el cristianismo de hoy. Pero en muchos procesos de etnogénesis la voluntad juega también un papel determinante. Es decir, si los leoneses, en función de una decisión colectiva, quieren crear un futuro propio, independiente, dando inicio a un proceso que con el tiempo se individualice biológica, cultural y políticamente de Castilla, pues que lo intenten. Ese es el juego de la política y con el tiempo, bueno, pues esas barreras biológico-culturales creadas pues darían sus frutos y serían conformando una identidad viva que no sería la actual, que daría fuente, pues no sé, a una estabilidad, a un arraigo, a una proyección política en el futuro, pero no podemos olvidar nunca que las identidades se crean a base de fronteras reales, que son étnicas, políticas, lingüísticas y culturales, a base de diferenciarse nítidamente del otro. Como decía Carl Schmitt, la esencia política es la determinación del otro. Y a día de hoy, alguien que se llame, por ejemplo, José Luis González López, nacido en cualquier pueblo de cualquier comarca de Zamora, no puede ver como el otro a alguien que se llame Luis José López González, que sea natural de cualquier comarca de cualquier provincia de Segovia, de la provincia de Segovia. Ambos se parecen bastante, hablan la misma lengua, tienen los mismos apellidos, tienen los mismos esquemas mentales o anímicos. Su vida transcurre dentro de una idéntica concepción del mundo de raíz cristiana, sea uno del PP o sea de Izquierda Unida, y solo siglos de separación, de creación de elementos culturales divergentes, de esas barreras de reproducción que mencionaba antes, viviendo en torno a un eje político, institucional y espiritual por separado, al cabo de muchos siglos daría lugar pues, a un hipotético nacionalismo leonés. Mientras tanto, en mi opinión, y sobre la preservación actual de algunas comarcas de lengua leonesa, donde efectivamente vive el leonés, cuestiones de gastronomía y de fiestas ancestrales medio preservadas en algún pueblo perdido, no puede construirse sobre esas bases un nacionalismo leonés. ¿Pruebas de que existió alguna vez? No. Pruebas de que un proceso de deriva cultural y lingüística podía haber dado origen con el paso de los siglos, y de muchos siglos, a la consumación de un proceso de etnogénesis, de todas estas cuestiones que he mencionado antes, sepa yo sobre pueblos originales, pero es un proceso, como digo, que podía haber sido así, pero la realidad es que no ha sido así. Con todo, es indudable la especificidad lingüístico-cultural de esas comarcas del antiguo Reino de León, y que esa especificidad constituye parte de lo que podríamos denominar el núcleo esencial de esos territorios, pero no creo que esas especificidades lingüístico-culturales que son propias de una parte del antiguo Reino de León, no del todo, y de esas fronteras medievales de aquel reino de hace 10 siglos aproximadamente, siglo más, siglo menos, de hace 10 siglos, y unas fronteras medievales, como he dicho, además bastante difusas, y la añoranza de algo que solo se ha conocido a través de los libros de aquel viejo reino leonés, sean suficientes para sostener que en todo un territorio leonés, luego además habría que hablar si con Palencia o sin ella, si con Valladolid o sin ella, si con el Bierzo o sin él, haya suficientes razones para consumar un proceso de etnogénesis, como mencionaba antes. Pero insisto, la vida es voluntad, y si los leoneses se embarcan en ese camino, puede ser una aventura que quién sabe dónde pueda terminar, pero haría falta mucha voluntad, como digo, y mucho tiempo. Por eso yo no comparto las tesis leonesistas. Con esto termino mi tostón. Sí es verdad que en lo que es la idea de la identidad castellana tendría que reivindicar las comarcas de Requiel de Requena y de Utiel. Utiel y Requena son comarcas que ahora forman parte de la Comunidad Valenciana, son comarcas castellanas, deben de formar parte de Castilla. Y es verdad, esto ya lo decía Claudio Sánchez Albornoz, que quien más ha salido perjudicado, y por eso la importancia de esta conferencia, con el nefasto estado de las autonomías, que es peor aún que el centralismo, ha sido Castilla, porque ha dinamitado, ha asesinado a la identidad castellana, la ha dividido en más de 5 comunidades autónomas, todas ellas castellanas, empezando por la Comunidad de Madrid, La Rioja, Extremadura, Cantabria, incluso, ¿por qué no, Andalucía? Todo eso forma parte de lo que sería la Gran Castilla, porque todos somos descendientes de los repobladores castellanos y leoneses,
quien más ha sufrido este nefasto estado de las autonomías es Castilla. Se ha destruido la identidad castellana, hasta tal punto que ya ningún castellano se siente como tal. Por lo tanto, por eso hay que reivindicar Castilla. Porque esto no hay que explicárselo como decía antes a un catalán o a un vasco. Ellos tienen clara cuál es su identidad cultural, su identidad lingüística, su identidad popular. Pero un castellano no. Un castellano, la identidad se ha mimetizado, se ha diluido con el español, se ha dividido el pueblo de la identidad castellana en más de, como digo, más de 5 autonomías absurdas y falsas, empezando por la Comunidad de Madrid, que habría que reunificar en una sola Castilla, y por eso es por lo que decía que hay que reivindicar Castilla. Perdonad por la extensión de esta conferencia, pero creo que merecía la pena el asunto. Gracias. Si tenéis alguna pregunta. Sobre el Reino de León hay varias cosas que reinterpretar sobre la historia, porque Asturias no era una cosa aparte, era parte del Reino de León. Y yo no creo que en el 910 se cree algo nuevo, sino que se trata de una evolución del Reino de los Astures, que no es que en la historiografía se pone el Reino de Asturias, pero nunca en latín significó eso, era el Reino de los Astures, que fue teniendo diferentes capitales, diferentes sedes del rey, y León fue otra. Pero León y Galicia, porque el trono era uno, pero los reinos eran dos. Digamos, tenía esos dos territorios en sí mismo. Eso es simplemente matices históricos. Luego la cuestión es que en 1230 nunca desapareció el Reino de León. No desapareció hasta el año 1833, que desaparecieron todos los reinos de España y se pasaron a llamar Reino de España. Y todo lo demás pasó a ser región. Región de Castilla la Vieja, región de León, región de Castilla la Nueva, y todas esas regiones perduraron hasta 1878, en la que se decidió que había que crear una especie de fuerzas centralistas que se llamara la Comunidad de Castilla-León, no Castilla y León, sino Castilla-León, que aglutinara la región de Castilla la Vieja y Castilla la Vieja y León, pero luego por, digamos, meteduras del PSOE de Valladolid y la UCD de León, acabaron consiguiendo que la provincia de Santander y de Logroño se quedaran aparte para contentar al separatismo vasco. Y a partir de ahí todas las autonomías fueron creando su propia identidad, y lo primero que hizo la Comunidad de Castilla y León fue negar León. Y luego, una vez niegan León, niegan Castilla, porque te dicen la identidad es universal. Y el mismo discurso que hay en Madrid sobre que Madrid no es nada, allí también te dicen que León no existe lo primero y luego Castilla tampoco. Es decir, es un discurso negacionista de toda la historia que hay. Que no hay una identidad marcada de los leoneses, bueno, eso se puede entender a partir de que en 1230 los reyes de Toledo, porque digamos, hablar de reyes de Castilla aglutinando todos los reinos me parece un error, me parece más correcto hablar de dónde estaba el trono del rey, porque los reyes, todos los documentos no decían yo soy el rey de Castilla, sino yo soy el rey de este reino, este reino, este reino, este reino, y ellos ponían todos los reinos que eran. O sea, no se puede hablar de un reino de Castilla, sino de el rey de una serie de reinos, el rey del trono de Toledo, que tenía tantos dominios. Y lo que se dieron cuenta esos reyes es que había una legislación leonesa y una legislación castellana. Y eso les producía muchas incomodidades, les perjudicaba el dominio, y a partir de ahí intentaron que fueran las mismas cortes, las mismas leyes, y Isabel la Católica introdujo una de las, digamos, mayores armas políticas que existe, la primera gramática castellana, y decir, aquí todo el mundo va a hablar lo mismo, y a partir de ahí eso se fue extendiendo para que todos hablaran el mismo idioma, y ya los Borbones lo aprovecharan para que a partir de su llegada también dijeran, y vais a aplicar esto. Entonces es como una especie de creación, o sea, la política crea y la política destruye en base a lo que le interese. O sea, no creo que haya que entender el sentido de que exista algo o no exista, porque un determinado gobernante en un determinado momento diga hay que destruir las diferencias para que no nos molesten. Aún así, el leonés se siguió perdurando en muchísimas comarcas. O sea, la cuestión de tener una gramática castellana era para tener los funcionarios en las ciudades que controlasen todos esos dominios, y también que se fue aplicando al resto de España para que todos los funcionarios del rey, todas las manos y los oídos del rey
supieran el mismo idioma y el rey los pudiera tener mejor controlados, pero nada más que eso. Sí, la cuestión es que, a ver, cuando hablamos de estos temas, el problema es que todos los factores dinásticos, historicistas, de este tipo, son factores subjetivos. Además, siempre hay mucha polémica con esto y sirve para que la gente se enfrente, si te das cuenta, ¿no? Solamente hay un factor objetivo cuando hablamos de los pueblos, y es el factor étnico. Y el factor étnico de los pueblos, de la realidad, de los pueblos que componen España actualmente, parte del hecho de la repoblación. Somos los descendientes de los repobladores. Entonces, las identidades que hay en España son muy poquitas, 4 o 5. No son las 17 de las autonomías, ni muchísimo menos. Es más, las autonomías han servido para destruir. Cuando la gente confunde, yo siempre lo digo, el tema de las autonomías es lo más antiidentitario que hay. Porque lo que ha hecho ha sido destruir las verdaderas autonomías, las verdaderas identidades de los pueblos que conforman España, las ha destruido. Entonces, este es el problema, que se han creado autonomías completamente inventadas, completamente absurdas, ¿no? Entonces, claro, los pueblos, como digo, parten de la realidad de los repobladores, del proceso de la Reconquista. No tiene sentido ahora hablar de que si carpetanos, que si laicos, que si astures, que si cántabros, hablar de lo que no existe, de cosas que no son reales. Sí, precisamente la mitología fundacional de la comunidad autónoma de Cantabria es hablar de los cántabros, de que son descendientes directos de los cántabros. Y en La Rioja hablar del reino de Nájera. Y en Madrid algunos hablan de que fue el reino de Madrid durante unos años. Entonces, bueno, que cualquiera se puede buscar. También Zamora se podría ser comunidad autónoma en base al reino de Savaria, que fue de la época visigoda. Sí, sí. Ya son, digamos, unas especificidades muy concretas que todo el mundo puede encontrar. Eso, una continuidad. Eso es una el punto que establece la realidad de los pueblos actuales. Hay que partir del hecho de la repoblación y de la reconquista. Eso es lo que conforma a los pueblos que existen ahora. Porque además desde entonces no ha habido grandes variaciones en cuanto a la composición de lo que son los pueblos que existen ahora, o las identidades de los pueblos de España. Pues remontarse a la época de la España prerromana para explicar lo que son las identidades de los pueblos de ahora es absurdo. Sí, pues entender siempre la misma historia. Claro. Jesús tenía una pregunta. Sí, has tocado de pasar un tema de bastante interés, el tema de la barrera genética en Gibraltar. Tú sabes que ha habido corriente durante mucho tiempo en el sentido de resaltar la identidad supuesta genética de los pueblos bereberes con la península, e inclusive respecto del vasco, si bien hoy día más bien predomina, ¿no?, la idea de tener que ver con el georgiano, con el tiempo también ha estado la idea de tener que ver el íbero con la bereber, y ser de alguna manera el vasco como lo que hubiera quedado de un poco de íbero. Vamos a ver. El bereber es un tipo que no tiene nada que ver con el afro. Esto ya es un tema ya más de etnología o de antropología y tal. No tiene nada que ver con el afroárabe. Es un tipo euroatlántico. Un bereber, por ejemplo, es Zinedine Zidane. Para haceros una idea. Es más, en la zona del Atlas, donde se han conservado poblaciones que no se han mezclado después con elementos afroárabes, yo he visto a veces tipos que a mí me dicen que no son noruegos y no creo. Por el tipo raciológico, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es verdad. La invasión árabe no fue, primero, no fue tampoco tan numerosa en cuanto a los contingentes. Los contingentes fueron más numerosos fueron luego los almohades, que estos sí laminaron a los mozárabes, por ejemplo, en el reino de Valencia, los almohades laminaron a los mozárabes que vivían allí. Luego, claro, van a ser, en el momento que ya Jaime I, el conquistador, con la repoblación de los repobladores catalanes y forman lo que es el reino de Valencia, van a expulsar a estos almohades, ¿no? Es que es una operación, toda la repoblación de limpieza étnica y de expulsión de la población árabe. Me decías también, el tema vasco sigue siendo un tema bastante desconocido. El vascuence sigue sin saberse realmente de dónde viene, es una lengua prehistórica, antiquísima, que por eso es un tesoro de la prehistoria, que hay que conservar, pero sí, hay quien dice que, bueno, que es incluso de la época del Cromañón y de la región del sur de Francia, de esa zona. Emparentarlo con el bereber es absurdo, incluso con lo que me habías comentado antes también con otro tipo de pueblo. Por ejemplo, el auguro, que es un símbolo clarísimo de la identidad vasca, es parecidísimo a la esvástica. Todavía podemos hablar mucho más de este tema, ¿no? Pero bueno, es un tema ya más. El tema de los vascones, que son los que van a dar lugar al único reino que no es de etnogénesis goda, que es el reino de Navarra, el único, porque todas las demás noblezas de la catalana, la castellana y la asturiana son de origen hispano-godo, de origen godo. No cántabro astur, como hacían Barbero Origil, sino godo.
La única excepción es el Reino de Navarra, que sí tiene una etnogénesis vascona, como reconoce el propio Sánchez Zaragoza, ¿no? Y en el caso ibero, más que un pueblo, es una cultura, la cultura ibera, que realmente aquí había un mito, el mito afroibérico, es decir, que es un pueblo que viene del norte de África y el mito ya está desmontado. Hay ya murió un catedrático de prehistoria de la Universidad de Valencia que se llama Domingo Fletcher Valls, y otro catedrático de filología que es Francisco Villar, que ha desmontado el mito del afroiberismo. Es decir, realmente los iberos no es un pueblo, es una cultura. Tal es así que se emparentan completamente con las inmigraciones célticas, con el proceso de celtización de la península ibérica, hasta tal punto que la península ibérica bien podría llamarse península céltica. Porque el hombre que crea la cultura ibera es el mismo hombre de la anterior cultura indoeuropea de los campos de urnas. Y la cultura indoeuropea de los campos de urnas procede del mismo lugar de donde vienen la cultura de Hallstatt y la Atene, que es la cultura céltica, donde vienen los celtas, que es la zona de la Europa central. De ahí vienen los celtas, entran por los Pirineos, y es un proceso de indoeuropeización de la península, el proceso de celtización, que no es el primer proceso de indoeuropeización de la península, porque hubo procesos de indoeuropeización anteriores a los celtas, pero va a ser el principal, el de los celtas, ¿no? Pero cuando se habla del celtíbero como mezcla de celta e ibero, realmente los celtíberos son los celtas de la península ibérica. Es decir, la cultura, los íberos no es un pueblo, es una cultura, por lo cual no hay un cambio biológico, sino un cambio cultural del hombre, de la cultura de los campos de urnas, al hombre de la cultura ibérica. Tú fíjate, por ejemplo, la dama de Elche, las facciones de la dama de Elche es una griega, son facciones griegas, las facciones de la dama de Elche, que es una escultura que se conserva perfectamente ibera. Entonces, tendríamos el tipo raciológico del ibérico, ¿no? Para hablar también de estas cuestiones. Entonces, el mito del afroiberismo ya lo desmontó Domingo Fletcher Valls, catedrático de prehistoria de la Universidad de Valencia, que ya falleció, en un libro que se llama precisamente Los Iberos, que es un libro que trata de este tema y pues, si alguien lo quiere conocer. Ya digo, procede de la cultura indoeuropea de los campos de urnas. Hay un autor, que no me acuerdo el nombre ni el libro, en el que... Bueno, no, pero lo interesante era que teorizaba que realmente la islamización de España, de la Al-Ándalus, no fue una invasión, que simplemente fue a raíz de una guerra civil goda entre godos, que había una parte que eran arrianos, que no consideraban a Jesús un mesías, etcétera, y se emparentaba mucho con el Islam, que estaba muy influenciado en la zona del Mediterráneo, y entonces adaptaron su cultura musulmana, por así decirlo, pero eran todo étnicamente íberos y como tal no hubo invasión. Por eso fue esa invasión entre comillas tan rápida, que se extendió en apenas unos años y se extendió por toda España. ¿Coincides tú en eso? Sí, o lo podría valorar? Totalmente. O sea, los contingentes que entran no son tan numerosos, son millones, como se ha dicho, de africanos. Y no, esto es absurdo. Y luego aparte lo logístico, de venir de Arabia en apenas unos años y extenderse tan rápido. Las verdaderas movimientos de población más fuertes vienen posteriormente, siglos después, con los almohades. Estas son las más peligrosas, ¿no? Porque estas sí cambian un poco lo que es la fisionomía de la población, que luego van a ser expulsados con la repoblación posterior, con la reconquista. Y luego, perdona, la curiosidad que arquitectónicamente se hiciera la Alhambra en Granada, o la Torre del Oro en Sevilla, o la Mezquita de Córdoba, y en todo el Magreb no hay constancia de obras similares. Si estuvieran tan emparentados etnoculturalmente, es que eso no lo copiamos nosotros, ellos lo copian de los visigodos, como es el arco visigodo. Claro. Esta gente no lo sabe, es así. Entonces, ¿qué resulta? Que, como lo he dicho antes, una parte de la nobleza visigoda se convierte al Islam. Cuando llega el 711 Tarik y desembarca, hay una guerra entre los visigodos. Hay una sublevación vascona, un ejército visigodo tiene que ir a reprimir esta rebelión de los vascones en el norte de la península, y en ese momento se produce el desembarco en el 711, la invasión, ¿no? Entonces, claro, a los visigodos les pilla, tienen que volver a retroceder y el principal contingente visigodo está guerreando, está luchando contra los vascones. Se produce al mismo tiempo una guerra civil entre los visigodos con los vitizanos, los partidarios de Vitiza, que se pone de parte de la invasión musulmana, ¿no? Entonces, en la batalla de Guadalete hay visigodos con Recaredo y también con los partidarios de Vitiza.
es una guerra civil entre visigodos. Y en la España musulmana la población es población hispano-romana, que se han convertido al Islam, pero es la población hispano-romana en gran medida. O sea que realmente no hay por supuesto, ni mestizaje ni nada. Estas cosas que nos han dicho ahora, estas culturas, estas cosas no estaban completamente... Es más, la cuenca del Valle del Duero es tierra de frontera, estaba vacía y había una separación enorme entre la población que había huido al norte, o los godos que se refugian en la cordillera de Asturias y Cantabria, y la población que se queda ocupada por musulmanes, ¿no? Que es una población fundamentalmente hispano-romana también. Entonces, luego, cuando vienen los almohades, es verdad que sí, laminan a los mozárabes, que son los mozárabes son como eran la población que era nuestra, que se había quedado allí y estaba sometida al dominio musulmán, pero los mozárabes no son árabes, son étnicamente como nosotros, ¿no? Esos son los mozárabes. Y luego, pues la repoblación va a expulsar a los almohades, ¿no? Y los pocos que quedan va a ser con Felipe III cuando se les expulsa ya definitivamente a los pocos que se habían quedado aquí. A mí me gustaría lo primero felicitarte por tu brillante conferencia. A mí me ha parecido ningún tostón. Sí, yo también, ¿eh? Me ha parecido brillante, exhaustiva y, vamos, no sé, una conferencia de referencia. Ahora yo lo que te quería preguntar es si tú, desde este punto de vista, cabe presumir que la reconquista fue tan lenta, 8 siglos, ya es decir, porque pretendía tener la masa crítica de colonos suficiente porque la repoblación fue por los valles, el Valle del Duero, el Valle del Tajo, el Valle del Guadiana, el Valle del Guadalquivir. Entonces esto era a saltos, ¿no? Yo me imagino que en la política sería tener la masa crítica de tíos suficientes para poder colonizar el siguiente valle, ¿no? Y de ahí la dilatación en el tiempo, porque claro, al final era una tierra yerma, despoblada, y unos iban retirando y otros iban colonizando, ¿no? Hasta que finalmente, por lo que acabas de mencionar, en 1609, Felipe III echa a los últimos moriscos de las Alpujarras de Almería y de Granada, que no eran 4, eran bastantes, y la autoridad del rey no lograba imponerse allí y podía crear el fenómeno de un efecto llamada de los moros de Berbería de volver a reconquistar la zona. Pero vamos, en todo caso, felicitarte por la conferencia. No, lo que tú dices es verdad, el motivo es ese. O sea, ¿por qué dura tanto la reconquista? Es ese motivo, porque claro, la población no se consigue de un año para otro, esa masa de población que pueda expulsar a toda la población que había, la población musulmana, ¿no? Es una operación de expulsión y sustitución. O sea que es una operación de limpieza étnica, aunque sea malo, suene mal decirlo, pero es así. Además que fuera radical, o sea, después. ¿Manuel? No, sí, yo solamente agradecer a Eduardo porque me has resuelto una cosa que yo tenía un poco un enigma, y es que yo sabía que mi segundo apellido es Ros, soy murciano, ¿verdad? Y sé que hay una rama de Rosos en Cataluña y otros en Murcia, ahora ya sé de dónde viene el Ros, ¿no? El de Galiana sé que viene de los italianos, viene de los de Italia, Galiana y no sé bien cuántos, pero esto no lo sabía. Hubo repobladores catalanes en Murcia. La mayoría eran castellanos, pero hubo también algún contingente de catalanes, igual que en Almería. O sea que Ros puede venir de ahí. De hecho, lo que vimos esta mañana, ni el Galiana ni el Ros son judíos, ¿no? No hay que obsesionarse con estas cosas. Mira, esto de los apellidos, ya que lo hemos hablado esta mañana, la gente se obsesiona en esto. Joder, macho, como me vienes a mí con el González. Esto es como lo de los gitanos, Montoya y Ortega y Heredia. ¿Qué pasa? Que todo el que se llama Ortega es gitano, bueno. Hay algunos que se cogieron ese apellido, que no solo que hicieron ese apellido sea. Y tu apellido Ros, digo, sé que hay una en Cataluña y otra en Murcia, pero claro, la Murcia que viene de Cataluña, ¿no? Aunque dicen que los que enseñaron a negociar a los catalanes fueron los murcianos emigrados a Cataluña. ¿Los que enseñaron qué? A negociar. A negociar y a recaminar, todo eso fueron los murcianos a los catalanes. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta más? David, por favor. Antes de los celtas, ¿qué penetración europea hubo en España? Antes de los celtas hay procesos de indoeuropeización en la península ibérica antes de los celtas. Sí. Lo que pasa es que... Sí, hubo migración. ¿Quiénes eran los ligures? Pueblos centroeuropeos que se establecieron en Iberia. Antes de los celtas. Hubo varias repoblaciones, Hubo proceso de migraciones indoeuropeas que entran en la península antes de la llegada de los celtas. Evidentemente de norte a sur, claro. Siempre ha sido así. O sea, la indoeuropeización en toda Europa también es de norte a sur.
qué pueblos? Ya decirte nombres, pues ahora mismo no te sé decir así nombres de la Ligura, pues vamos, ya son culturas mucho más antiguas, claro, incluso ya nos tendríamos que remontar al Neolítico, por ejemplo, aparte de las culturas, bueno, Falstaff y Latenes ya son más de los celtas, pero luego esto se remonta a la cultura de Ertebore, que en un principio se pensaba que era paleolítica y ya las últimas investigaciones consideran que no es tan antigua, que era neolítica, pero esto es de Escandinavia. Y los godos también vienen del sur de Escandinavia. Es un pueblo germánico, pero que vienen del sur de Dinamarca, de esa zona. La cultura de Ertebore es una cultura neolítica que procede de Escandinavia, siempre de norte a sur. Juan Carlos, por favor. Yo, cambiando un poquito de tema, ¿qué te parecen las tesis de los castellanistas, bueno, estilo Tierra Comunera, que no sé si a día de hoy siguen funcionando como partido? Sí, el partido se llama el Partido Castellano, PECAS. Y de la gente de izquierda castellana, el uso de la bandera morada con estrella roja. Es una aberración, pero como los que ponen la estrella roja en la bandera mundial, que la bandera azul ya es una aberración de posible. El uso del... Bueno, o la bandera de Galicia también la ponen. Sí, además el tema de la bandera castellana, que es claro que sí, y el uso que hacen ellos, el tema del morado... Bueno, la auténtica bandera castellana es esta, la de color carmesí. El color morado no es la auténtica bandera castellana. ¿Qué tesis o qué dicen ellos al respecto para usar? Partiendo de que esta gente no tiene una idea étnica del pueblo. ¿Verdad? Si es que por eso digo, ¿por qué les llamamos nacionalistas si no son nacionalistas? ¿Verdad? Si un nacionalista catalán te dice que catalán es cualquier senegalés o cualquier nigeriano que llega allí y se da un curso acelerado de catalán, si es un nacionalismo catalán, te digo igual un nacionalismo vasco, ¿no? Ha habido algún cargo también, no sé si allí en que era un africano, o lo que me está diciendo de Izca y toda esta gentuza. ¿Qué clase de nacionalismo es ese? No son nacionalistas. En todo caso, pseudo-nacionalistas, pero no son nacionalistas. Ellos no tienen una idea étnica de lo que es el pueblo. Por eso decía que el único factor objetivo para definir lo que es un pueblo es un factor étnico. Porque si no, estamos diciendo ya cualquier cosa vale, todo vale, cualquier chorrada se puede. Entonces se llega a lo que tú dices. O sea, ejemplos como la bandera de Andalucía, o la estrella roja, ejemplos de ese tipo. Enrique, la última pregunta. Sí. Tres cuestiones sobre esto. El problema que tiene esta gente es que tiene un problema lingüístico que confunde comunero con comunista. Resulta que ser un noble católico foralista que defiende los privilegios de la nobleza y en parte de la nobleza urbana, que era lo que se podía entender como lo más defensor del pueblo, hacer esa confusión de que comunero se parece a comunista y ya tienen Villalar como su meca particular donde ir a peregrinar todos los años y a decir santos comuneros. Luego, el problema que tienen con el morado es que asocian Segunda República, morado, revolucionario. Y ponen morado. De hecho, estos grupos al principio solo ponían la bandera morada y la estrella roja, porque el castillo era fascista para ellos. Pero luego se dieron cuenta de que no había Cristo que les entendiera porque te aparecían con una bandera morada y una estrella roja, y eso podía ser cualquier cosa. Y dijeron, bueno, pues vamos a ponerle el castillo. Y ahí se queda. Hay una, para darse cuenta de esto, hay una pregunta que es clave, y es preguntarles por el tema de la inmigración. Entonces, al partido este que tú me dices, pregúntales tú, ¿qué opinas tú de la inmigración? Pero sin mala leche, o sea, te haces el tonto. Por cierto, ¿tú qué opinas del tema de la inmigración? Pues probablemente harás como los de la CUP, que cualquiera puede ser catalán. Sí, claro. Y así tienen Y los del Tierra Comunera, que se llama el PECAS, el Partido Castellano, ahora se llama así. De hecho, si tú te miras el programa, verás que hay algún tema que trata el tema de la inmigración, y lo trata pues, como cualquier otro partido del sistema, que ellos están abiertos a que castellanos cualquiera que vive en Castilla. Pues igual que Esquerra Republicana de Cataluña o Convergencia te dirán lo mismo, que catalanes cualquiera que lleve toda la lengua. Entonces, ¿qué nacionalismos son esos? Pues no hay que llamar a nacionalistas porque no lo son. En todo caso, pseudo-nacionalistas, pero no nacionalistas. Perdón, un apunte que he salido en un momento he saludado antes, y hay un apunte que me ha sorprendido, una cosa de última hora que yo no conocía. Claro, en Cataluña las elecciones, sabéis que habéis sacado 68 escaños, sí, pero que habéis sacado solamente el 48%. ¿Quién? El voto, el 48%, la lista mayoritaria. Junts pel Sí más la CUP. No, sí. Junts pel Sí más la CUP. Sí. Independentistas. Bien. Y que consecuentemente la CUP había dicho al día siguiente, no vamos a pedir la independencia porque nosotros queremos más del 50% de los votos para pedirlo. Y no es el caso. Y me han dicho hoy que el descuento de votos del extranjero se van al 53% de votos.
Eso yo no lo sabía. Con ese 53% la CUP sí se va a animar a pedir independencia como esto para apoyar. ¿No? Con un 48% no, pero con un 53% ya contado, ¿qué decir? Lo van a pedir. Vamos a ver, es que este tema, a mí me hace mucha gracia, porque cuando iba a hablar de esto de la independencia, yo me parto la risa. Pues eso, me parto la risa. Me han dado ese dato y digo, oye, pues esto cambia todos los parámetros. Nosotros no podemos caer en la trampa de dar importancia a algo que es un tema mejor. O sea, vamos a ver. Si España no es independiente, porque no lo es, ¿cómo coño va a ser independiente Cataluña? No llenamos sistémicamente, ya no sistémicamente, sino de sus fines. Es que es de risa. Sus fines a corto plazo, pues ahora mismo. Ellos decían, si es más del 50%, pedimos la independencia, ¿no? Y ese, ya llevan no el 48, sino el 53% con el voto de Cataluña. ¿Dónde la has sacado tú? Me lo acaba de dar Hernán, pues que se vive en Cataluña, Barcelona, es de hoy, dato de hoy. Puede vivir en Cataluña y en Madrid, pero yo tener acceso a los mismos datos que él y no he leído nada de eso. Porque además del 48 al 55 se un decalaje de 200. No creo que me haya engañado. No, bueno, yo no soy tan engañado, a lo mejor está equivocado. El tema también era que Pero está equivocado. apoyaba a Mas por el tema de la corrupción y tal, y el viernes han dicho que sí. O sea, que aceptan totalmente. O sea, que han cambiado en una semana. Si es de yo voy a comprobar de la casa de internet. Si es verídico, da una luz suficiente. Bastante diferente a la Además, ¿qué independencia? ¿Conocéis algún país que sea independiente en Europa? Bielorrusia. Rusia, a lo mejor se queda eso. Lo de la Unión Europea, ¿sabéis de algún país que sea Pero pueden independiente? entrar en una deriva, ¿Una deriva a qué? A nada. A nada. Si todos los países somos esclavos del dinero, de la deuda, del capitalismo, de la usura, ¿de qué independencia pero a nos lo habla? mejor lo que quiere ese capitalismo y usura precisamente es divide et impera y dividir a España más. En todo caso, por ejemplo, el pensamiento programático de la CUP es anti-europeísta, anti-Unión Europea. Entonces ahí puede uno sacar algo, una conclusión. Si nos salimos de Europa y salimos de este círculo vicioso. Mira, también decía esto Siriza y mira luego cómo han replegado. Claro. Bueno, para terminar la jornada, quería agradecerte a ti, que ha sido la última conferencia, una conferencia fantástica, como ha dicho Nico, como ha dicho Galeana, cargada de datos, bastante extensa, y se agradece que haya sido así, no ha sido ningún problema. Agradeceros a todos los que habéis venido a esta primera jornada de CELE, esperar que se repita el año que viene, si no sobre estas fechas será sobre otras. ¿Tenéis previsto algún local, no? ¿Alguna cosa? Justamente hablábamos esta mañana de que hemos decidido abandonar esta nave por unas circunstancias concretas y cambiarla de puerto, exactamente. No abandonar. Y irnos de la capital de Castilla con muy buenos recuerdos, desde luego. Aquí ha sido mi primera conferencia política en esta mesa. Estaba justamente con Enrique hablaba conmigo ese día. Hoy hemos hablado todos bastante, hemos hablado de Castilla, hemos hablado de los regímenes socialistas en países que realmente a priori parecía que no nos venían ni nos tendrían que importar, pero realmente hemos visto que sí. Hemos hablado del centralismo, hemos hablado de los separatismos, hemos hablado de las identidades y hemos tenido unos coloquios fantásticos entre todos. Una vez más, muchísimas gracias a todos, y en caso de que volvamos y volveremos a tener unas nuevas 4 paredes donde caernos muertos, por así decirlo, que sepáis que es prácticamente seguro y que, como decía un personaje histórico ya extinto hace 70 años, podemos estar orgullosos porque el mañana nos pertenece. Y a mí me gustaría añadir que si el mañana no nos pertenece es porque ese mañana no es digno de nosotros y debemos construir uno más grande. Muchas gracias y arriba Europa.